Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más en Psicólogos en Acción a través de Alabanet Radio. Mi nombre es César Nogués y vengo por parte de UNICEF Iztapalapa. Y vamos a estar con un tema de los mecanismos de defensa, que es un tema que vemos en toda la licenciatura. Vamos a irlo describiendo poco a poco ahorita y bueno, no sé, ¿algo quieras agregar, Fernanda? Sí, bueno, estos mecanismos de defensa parecieran que, bueno, como el título dice, ¿no? Impiden mi desarrollo, pero en alguna parte del proceso sí es muy importante tener un mecanismo de defensa, ¿no? Los niños lo tienen, es sano, porque ellos, llegan al mundo y el mundo ofrece pues mucha información, ¿no? Y comprender de lleno todo pues es imposible. Entonces hay experiencias que quizá duelen, ¿no? No solamente en los niños sino en los adultos, y que sí necesitamos de cierta contención, porque si no pues podemos ahí como destrozarnos, ¿no? Dentro de esa misma experiencia. Entonces yo considero que es como una cajita, ¿no? que tiene un mecanismo y que se va a cerrar en ese momento como para mantener una estabilidad psicológica, ¿no? Pero que es necesario que se abra para poder comprender qué pasó, ¿no? Ya después cuando termina la tormenta decir, ay, bueno, ya puedo sentarme a ver qué pasó, ¿no? O qué siento o qué fue lo que entendí en ese momento, ¿no? Y entonces pues este es un proceso arduo, porque la verdad no queremos abrir esos mecanismos, la verdad sí los queremos mantener, porque abrirlo puede ser muy doloroso, ¿no? Uh-huh. Yo siento que tener estos mecanismos de defensa, como lo decía Fernanda, son necesarios hasta cierto punto, ¿no? Como en cierto punto, y que nos va a ayudar como a digerir ciertos eventos de nuestra vida, ciertos incluso conflictos o problemas que la misma naturaleza hace que pasen, y que de alguna u otra manera pueda tener esos mecanismos pues para poderlos superar de alguna u otra manera, para poderlos amortiguar. Eso no quiere decir que los tenga que evadir, que eso es cuando ya estoy utilizando un mecanismo de defensa para no hacerme responsable, para no revisarlo, para no sentirlo, y entonces lo ocupo en todo momento de mi vida, ¿no? Entonces sí, el mecanismo de defensa es importante para poder amortiguar en su momento, pero posteriormente irlo dosificando, quitarle, digamos así, un poquito de la anestesia que en ese momento me sirvió, pero que no es como para evadirlo totalmente, ¿no? Así es. Por poner un ejemplo, imaginemos nosotros que tenemos que pelear por nuestra vida en algún momento. O sea, a lo mejor yo tengo que luchar por mi vida, y en ese momento a lo mejor voy a recibir cierto daño, pero yo necesito toda mi fuerza para luchar por sobrevivir. En el momento en el que pasa esa pelea, mientras está ocurriendo, yo no siento los golpes, las heridas. En ese momento no lo siento. Yo tengo toda mi energía en esa lucha. Una vez que pase esa lucha, al otro día pues ya me van a doler mis heridas. Pero sí me tienen que doler, porque si no, yo no sé dónde me tengo que curar. Uh-huh. Entonces, así como el cuerpo, nuestra mente funciona con un mecanismo muy semejante. Cuando nosotros estamos enfrentando una dificultad o un golpe de realidad muy fuerte, entonces en ese momento a lo mejor no vamos a sentir el impacto, pero ya cuando las cosas se calman o se estabilizan, entonces va a empezar a llegar ese dolor emocional, y voy a empezar a irlo sacando para ver qué es lo que tengo que sanar. Entonces es muy parecido, nada más que en este caso sería a nivel psicológico. ¿Sí? No sé qué piensan ustedes. Así es, yo lo relaciono mucho cuando hay una muerte cercana, ¿no? Ajá, cuando alguien se va y ese impacto, a lo mejor no sé, una pérdida por un accidente, ¿no? En un momento estás
pues haciendo tus cosas de forma cotidiana, jamás te esperas una noticia de que alguien, la muerte es muy difícil dentro de nuestro programa poderla aceptar, sin embargo es algo natural, pero que nosotros no estamos preparados para ese impacto, y menos cuando es algo inesperado, ¿no? Un accidente, que te lleguen con la noticia, que te digan tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo, tu propia pareja perdió la vida en este accidente. Entonces, de forma inmediata, yo considero que es como cuando llega la noticia y de impacto, a veces hasta te desmayas, ¿no? Porque el mecanismo, se apagó toda la computadora y dices, ¿no? Y empezar a resetear para que esa información se pueda digerir y no impacte totalmente tu psique, ¿no? Entonces, o también cuando estás en ese proceso, o sea, cuando hace un rato lo mencionabas, que te toca hacer otro tipo de cosas, ¿no? En ese evento, en esa situación, te toca otras responsabilidades y que en ese momento, pues no puedes, te toca hacerte la fuerte o el fuerte, ¿no? Sí, no puedes derrumbarte en ese momento porque necesitas a lo mejor confrontar la adversidad que viene junto con el fallecimiento, la pérdida de alguien. Uh-huh. Entonces a lo mejor tienes que arreglar cosas. A lo mejor hasta en una ruptura amorosa, a lo mejor hay que arreglar problemas legales, llegar a acuerdos sobre qué se va a hacer con los hijos, o en un fallecimiento, como lo llegamos a platicar anteriormente, pues a lo mejor recibir a la familia para hacer un velorio. Y eso lo tengo que solucionar, no puedo derrumbarme en ese momento. Sí, recuerdo que en algún momento alguna paciente me decía eso, ¿no? Porque llegó precisamente después de un tiempo de que murió su mamá, pues le cayó toda la emoción, toda la que había contenido, llega en ese momento así, pues con la sensación de tristeza, de sinsentido, todo ese golpe, y ella me contaba, es que en ese momento pues yo fui la que vio el cuerpo, todo el trámite de funeraria, el lugar donde se tenía que cremar, recibir a los familiares, dar una explicación a los familiares, que la comida, que el café, todo lo que conlleva esa situación. Y dice, pues que no me dio tiempo incluso hasta de llorarle, ¿no? Me bloqueé totalmente. Incluso a veces me sentía como que eso era un sueño y que yo nada más estaba haciendo cosas de forma automática, y incluso me decía, hay cosas que yo no me acuerdo, ¿no? Yo no me acuerdo ni cuando recibí la noticia de que eso pasó, o sea, siento que no lo recuerdo muy bien, ¿no? Es que ese mecanismo de defensa lo ocupó mucho como para darse esa fuerza de poder hacer otras cosas. Pero que posteriormente, pues es como tú decías hace un momento, ¿no? Las heridas estaban, y que tenía que curar esa herida, pues del duelo, ¿no? De la pérdida de su mamá. Uh-huh. Sí, pero no se puede curar la herida si no te está doliendo. Uh-huh. No puedes saber dónde está, ni de qué tamaño, ni de qué intensidad está si no sientes el dolor de la misma. Uh-huh. Entonces el dolor nos está avisando que tanto necesitamos sanar eso, porque si es un dolor grande, pues nos está hablando que es una herida a lo mejor más profunda y entonces necesita más tratamiento. ¿Sí? Y aquí es cuando se vuelve enfermo, ¿no? Un mecanismo de defensa, cuando me impide sentir el dolor, ¿no? Por ejemplo, ya empezamos con el primer mecanismo de defensa, el que todos hacemos, ¿no? El que ahorita nos comentaba la maestra, ¿no? Renegación, ¿no? Este mecanismo nos imposibilita ver niego una situación, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de decir, ¿quién dejó tirado o sucio esto, no? Y como tú ya sabes, eres experto en utilizar el mecanismo de renegación, dices, no, yo no fui, pero no te quedas conforme con un no, sino dices, ¿y por qué me dices a mí, no? ¿Por qué me dices que yo soy? ¿Y por qué me estás echando la culpa si yo no soy, ¿no? Y entonces, lo único que se está notando es que evidenciando es que tú hiciste algo, ¿no? O estás escondiendo algo, estás negando algo, ¿no? ¿Cómo se puede ver esto en los procesos de muerte? Pues el hecho de decir, no, mi mamá no está muerta, ¿no? O mi papá no está muerto, ¿no? O actuar, a veces no decirlo, ¿no? Sino actuar como
como si nada estuviera pasando en ese momento, ¿no? Como incluso en el momento de ese duelo, llega un momento, no sé si les ha tocado estar en una experiencia como esa, a lo mejor no de deceso propio, pero que todo el mundo se está riendo en un momento, y están hablando de otras cosas, pero no están en el aquí y en el ahora, están como buscando el recuerdo más gracioso o la charla más graciosa que pueda evadir la situación o el dolor que estás viviendo en ese momento, ¿no? Eso es algo que a mí nos pasó cuando mi papá se muere, ¿no? Mi papá, a pesar de que ya era una persona mayor, pues lo que uno menos quiere es que se vaya, ¿no? Pues le tocó irse y en ese momento en que nosotros íbamos dirección al lugar donde se iba a velar, todos íbamos hablando de diferentes cosas, menos de que mi papá o su abuelito de mis sobrinos estaba muerto, ¿no? Entonces ese era como que el modo de poder amortiguar ese dolor que nosotros traíamos, ¿no? Se te secaron las lágrimas, hablabas de otras cosas, eras simpático, chistoso, hacías bromas, entonces, pero la situación y la realidad es que mi papá estaba muerto y que sí nos estaba doliendo, ¿no? Pero eso no se ve sino hasta más adelante, cuando uno se queda a solas, cuando cae ese impacto, ¿no? Y que de alguna u otra manera el cuerpo, la mente está buscando como amortiguar ese dolor, esa pérdida, ¿no? Entonces a nosotros nos pasó esa experiencia, ¿no? De cómo negar con actos el que eso estaba sucediendo y que era real, ¿no? ¿Y por qué impide este mecanismo mi desarrollo? Pues imagínense a un alcohólico que dice que no es alcohólico, ¿no? Pues realmente no va a poder solucionar ese problema, ¿no? Incluso ese es el primer paso, aceptar que yo tengo un problema, ¿no? Y pues podemos pasarnos toda la vida diciendo que no tenemos ningún problema y que así podemos morir, ¿no? Cuando te dicen, ¿tú eres alcohólico? No, ¿tú eres alcohólico? No, pues si nada más tomo los fines de semana, ¿no? Nunca falta el gasto en mi casa. Sí, ajá. No soy un irresponsable, yo crudo, pero me voy a trabajar. Todavía pedo, ¿no? Todavía oliendo a agrio, ¿no? Y hasta ser responsable, haciendo un trabajo delicado que requiere atención y concentración, lo hago crudo y borracho y yo creo que soy responsable. Uh-huh. Entonces niego que soy un irresponsable, que me vale el trabajo, que me vale mi propia vida, ¿no? Y entonces sí, cierto, uno va a buscar sus argumentos como mecanismo. El mecanismo es defenderse, ¿no? Defenderse de eso que yo no estoy haciendo. De hecho, hay esto lo vemos a lo mejor en las personas que todavía no aceptan una adicción, pero durante el proceso de sanación o de rehabilitación sigue ocurriendo. Nosotros al inicio tal vez ya lleguemos al punto de decir, ok, sí admito que soy un adicto, necesito ayuda, pero cuando ya se me está dando la ayuda, aún así yo tengo un terrible problema para poder aceptar mis errores, para aceptar que no quiero, ¿sí? Y entonces empiezo a ocupar esto, la negación, o sea, a tapar todo lo que yo sé que no tengo que hacer y que sí estoy haciendo. Entonces, este mecanismo de defensa es el primerito que aparece. Y sí es cierto, incluso nos evidencia mucho porque es muy fácil darse cuenta cuando una persona está defendiéndose. Entonces decimos, bueno, si no tienes nada que defender, pues entonces no te tendrás que poner así, uh-huh. No tienes que estar a la defensiva. Si una persona no tiene nada que defender, no está a la defensiva, y entonces hay la posibilidad de revisar un error. Pero cuando yo estoy defendiendo mis errores, entonces yo no tengo ninguna posibilidad de solucionarlos y por lo tanto no hay rehabilitación. Evidentemente que ante esto, pues se tiene que hacer algo para superar el mecanismo de defensa. O sea, por parte del terapeuta o de la persona que esté encargada del proceso de rehabilitación, va a tener que brincar ese mecanismo de defensa. Y bueno, hay muchas maneras, pero en general se puede hacer algo sencillo como evidenciarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿me estás diciendo que eres un adicto y que yo tengo que creer en ti? Claro que no.
O sea, lo que tú dices no cuenta. ¿Por qué? Pues porque es un adicto y a un adicto no se le puede confiar. Entonces, No es confiable. no, o sea, tus resultados siempre han sido estos. Lo único que puedo esperar de ti o la confianza que yo puedo tener es que vas a hacer lo que sabes hacer. Por eso, aunque tú me digas que no, yo no te puedo creer hasta que tú no demuestres lo contrario. La ofensa, ¿no? Vendría como otro mecanismo de defensa. Después de que tú me estás diciendo que yo no soy confiable porque jamás he sido confiable, ni siquiera me he tratado mal, me he consumido para maltratarme, ¿qué confianza podría yo dar a los demás, no? Pero después de que escucho por otras voces lo que yo he hecho con mi vida y todavía me ofendo, ¿no? Y es ¿cómo no confías en mí si no estoy aquí demostrando que puedo ser confiable? No estás aquí no por virtuoso, sino porque la has regado, porque has sido deshonesto, porque te has maltratado, porque has valido gorro en todos los aspectos. Estás aquí por eso, no por virtuoso, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en ti? Y aún así, pues uno se defiende con esa ofensa, ¿no? Sí, y bueno, está bien, ya no reniego, ¿no? Ya no niego, pero hay más mecanismos, ¿no? Tenemos la racionalización que tiene que ver con esto que nos dicen los maestros, ¿no? El hecho de decir, ok, bueno, sí soy alcohólico, entiendo mi enfermedad, la puedo explicar, ¿no? Y todavía aquí con algo bien congelado, ¿no? Disfrutando, ¿no? Nos volvemos cínicos. Sí, no podemos ir más allá, ¿no? Primero lo negamos, ya después lo admitimos, pero todavía no lo hemos aceptado. Con la racionalización. De hecho lo utilizo, ¿no? Pues ya ven que pues ya ven que soy adicto, ¿no? No, pues ya recaíste en esto, pues es que ya ven que soy adicto. Entonces ya ahora ya me justifico con la misma enfermedad y con lo que me dijo el terapeuta que no era confiable. Pues ya ve que no soy confiable. Sí, ya saben cómo soy. ¿Para qué me invitan? Ya saben que estoy enferma. Nah. ¿Qué pueden esperar? Entonces el dar una explicación razonable, lógica, incluso llenarme de información, la nueva información, incluso el mismo programa, lo primero que va a ocurrir es que mi enfermedad la va a ocupar. Entonces primero va a llegar mi enfermedad con toda esa información y la va a utilizar para entonces marear a la gente que me está marcando un error y entonces aparentar que yo sé, que yo tengo las cosas bajo control y que por lo tanto ellos no tienen ninguna posibilidad de decirme ni explicarme nada, puesto que yo ya sé hasta más que ellos cómo explicar mi problema y por lo tanto yo estoy más capacitado que ellos para decidir qué se tiene que hacer. Y entonces pues no hago nada, ¿no? Hasta dicen, pues yo lo dejo cuando quiero, pero no quiero, ¿no? Yo tengo el control. Así, bueno. O de plano decir, como decías, Maribel, ¿no? Decir, pues yo soy adicto y pues es una enfermedad. Y como es una enfermedad yo no la puedo controlar y pues yo necesito mi chicharrita o necesito mi anforita, ¿no? Porque si no, pues estoy enfermo, ¿no? Y entonces yo trato de utilizar la misma información, retorcerla a manera de que termine justificando mi enfermedad. Como todo un adicto mañoso, ¿no? Sí. Así es. Y además porque estos mecanismos me generan la sensación de tener el control, como decía el maestro César, ¿no? Y entonces yo pienso que racionalizando y entendiendo mi enfermedad, yo ya resolví el problema, ¿no? Sí, esto es muy importante porque al hablar de estos mecanismos de defensa y un proceso de tratamiento, nosotros tenemos que ver también que eso mismo es lo que se va a ocupar en contra de mi enfermedad. ¿Sí? O sea, la verdad es que a lo mejor esto es a lo que se le llama la estrategia del caballo de Troya. Nuestra enfermedad, uno como adicto, uno es soberbio. Uno es muy soberbio, muy orgulloso, le gusta mucho obtener la aceptación, la atención de los demás, sentir ese control que te da el conocimiento, la información. Entonces, decía mi maestro, ¿no? Decía, te vamos a dar tanta información hasta que te haga daño. Como a ti te encanta la información para justificarte de tus chingaderas, entonces te vamos a dar suficiente información hasta que eso te haga daño, cabrón.
hasta que te llenes tanto la boca de que sabes, de que eres el padrino de padrinos y ya leíste todo y eres otra onda, y después te tragues tus pinches palabras de todas las chingaderas que andas haciendo, aunque te andas llenando la boca y con toda la gente diciendo que tú eres otra onda, ¿no? Que ya te la sabes. Entonces, esa es una estrategia. O sea, la información una vez dentro va a empezar a hacer un ruido dentro de mí, me va a empezar a generar incongruencias, y eso me va a ayudar a que yo esté obligado a hacer un cambio, o que yo ya no pueda disfrutar las mismas cosas porque esa información ya me hace ruido. ¿Sí? Sí, Ok. sí, como parte de la estrategia, ampliando más el tema que decía César, como llenarte tanto de información que en el momento que entre estás en tribuna o dando un apadrinaje, diciéndole al ahijado cómo tiene que hacerle cosas que tú nunca has hecho, pues eso sí te saca de terapia o del apadrinaje, pues sí rebotando, ¿no? Sí. Rebotando, y la incomodidad de decir, no, y bueno, y hasta ver a tu ahijado que sí la está librando con los mismos consejos que yo, padrinacha o madrinacha, le acabo de dar, y que a mí, y que yo no me los aplico, ¿no? Y sí es cierto, un padrino puede darle la dirección que él no se ha dado, y que el ahijado la libre con todo el proceso que le dio el padrino, ¿no? Entonces, eso sí genera una incomodidad, ¿no? Ver cómo los demás la libran y que tú no la puedas librar. Sí, hasta que entienda que una explicación, un estudio o el trabajo que se está haciendo, incluso sea el explicarle a otra persona, es para que yo entienda. O sea, si se corre el riesgo de que alguien más entienda, qué chido, pero yo primero que nada tengo que buscar entender yo. Entonces, a lo mejor la otra gente sí me entienda o no me entienda, no importa, la prioridad es que con esta explicación que yo estoy dando yo entienda algo. Sí. Y si sigo sin entender, hay más mecanismos de defensa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la formación reactiva. Dice, ay, no, pues ya conozco mi enfermedad y ahora voy a dejar de tomar, ¿no? Y creo y ahí pienso que resuelvo el problema, y quizá en una semana diga, bueno, pues, una bebida no me va a hacer daño, ¿no? Y entonces yo digo que después de una semana que ya estuve como Lo dejé de hacer. como que ya me recuperé. Me apliqué una semana. Así, y ya digo, bueno, entonces pues entonces sí puedo controlarlos, yo sí puedo dejar de tomar, pero pues ahorita la verdad no, pues no, sí se me antoja, ¿no? Pero sí sé ya que lo puedo controlar. Ese es un tipo también de mecanismo de defensa que impide mi rehabilitación. Como los que dejan de comer azúcar o pastelillos y se la avientan como una por impulso, como llamarada de petate, 1 mes, 2 meses, y después se dan el permiso de todo un año, y ya empieza el año y otra vez ya voy a dejar de consumir azúcar, ¿no? Entonces creen que tienen el control, y realmente no es, pero el mecanismo de defensa es ese autoengaño, ¿no? De creer que sí tienes la fuerza de hacerlo o dejarlo de hacer cuando uno quiere, o sea, que yo tengo el control y el dominio de mis emociones, ¿no? Y entonces lo puedo controlar. Sí, solo es un acto impulsivo, y yo me valgo de ese para decirme a mí mismo que yo no soy así, o que yo no tengo ese defecto, cuando en realidad ese defecto tiene el control y determina mi vida, pero esos pequeños arranques me dan la sensación de que yo estoy cambiando. Entonces, una vez obedecí una indicación de mi guía, que se me hizo un poco difícil, y entonces yo me digo a mí mismo que sí obedezco y que sí he hecho cambios, ¿no? Cuando la verdad es que estoy lleno de disculpas cada vez que me ponen a hacer algo, o que simplemente me hago tonto y dejo que se les olvide a todos que supuestamente yo tenía algo pendiente. Tengo ese pendientito, ese defectito que solucionar, ¿no? Así es. Como las personas que son totalmente desorganizadas, y que por un impulso un día se pararon por, no sé, con actitud, hicieron una limpieza, organizaron, pusieron las cosas en su lugar, y entonces ya creen que ya el problema de la desorganización pues ya está resuelta, ¿no?
y entonces ya se dicen que ya trascendieron ese efecto y que ya son organizados y que ya son otro pedo, ¿no? Entonces, o el que un día se la aplicó con la abstinencia y entonces ya creen que ya la libraron, o que también no se la aplicaron, no nada más hicieron saber al otro que sí se aplicaron el proceso de 1 año, un proceso de 6 meses, el tiempo, y que realmente en el momento que estaba la práctica, pues que nada más dieron a tole con el dedo y que no se aplicaron el proceso, ¿no? Entonces volvemos que son autoengaños, ¿no? Creyendo que sí lo hacemos y que pues nada que ver, ¿no? Y que nos llenamos mucho la boca de que sí hicimos ese proceso, que sí fuimos obedientes, que sí hicimos los pasos de acuerdo como el maestro nos lo dijo, y entonces yo ya puedo decir cómo hacerle, cómo le hice, y entonces te puedo decir a ti cómo hacerle, porque yo ya me la sé, ¿no? Sí, y es muy importante reconocerlos, porque bueno, por ejemplo, otro mecanismo, ¿no? Como la represión, nos permite olvidarnos de situaciones que tenemos que resolver, ¿no? Por ejemplo, el hecho de reprimir mi enojo, ¿no? En algún trabajo, y después no sacarlo, pues hace que yo sí me pueda enfermar, ¿no? Psicológicamente, ¿no? No saber cómo, pues incluir mis emociones, ¿no? Dentro de mi vida, ¿no? O olvidar eventos que sí tengo que resolver, ¿no? Quizá de niño no pude, pero ahora sí, y este es el momento, y no puedo seguir reprimiéndome cosas, ¿no? ¿Qué otro ejemplo tienen de la represión? Sí, la represión en general es obligarme a no expresar, a no dejar salir alguna situación difícil para mí y tratar de que se me olvide lo antes posible. Entonces automáticamente lo quiero mandar al inconsciente y dejarlo ahí encerrado por pura fuerza de voluntad, o sea, mandarlo allá, dejarlo encerrado, y entonces aparentemente desapareció y ya se solucionó, pero en realidad no se ha solucionado. De hecho, una de las partes importantes de la teoría de este señor Sigmund Freud, que es el que ahorita estamos ocupando como base, pues habla del retorno de lo reprimido, ¿no? Entonces la falla de la defensa, en algún momento esa defensa se baja, se descansa, se descuida, y entonces eso reprimido va a volver a salir. El problema es que como yo ya no lo estoy viendo, me va a salir de cualquier manera. Me va a salir de una manera en la cual me va a agarrar descuidado. Y entonces yo me la pasé reprimiendo mis enojos muchas veces, y cuando ya no soporto, va a haber un momento donde me va a salir así un enojo exageradamente grande, ya fuera de lugar con la situación que estoy viviendo, pero porque ya no está saliendo el enojo de ahorita, sino que ya salen todos los enojos que tengo guardados, y después me arrepiento y me mortifico por lo que hice con un enojo tan exagerado, y entonces eso mismo me da la sensación de que mi enojo es malo y que lo tengo que reprimir más, y solamente es un círculo vicioso, ¿no? Como como en la actividad, ¿no? Cuando uno uno está reprimido, ¿no? Y estás en tu juicio y pues sí, ya dices como que no pasa nada, no estás enojado, el comentario del hermano, de la hermana, de la esposa, del papá, no te afectó, ¿no? Porque además tú conservas la calma. Pero cuando una vez entras en la actividad y te empiezas a echar unos traguitos y sale todo lo reprimido. Y eres el malacopa, el que se transformó en la ira, en el resentimiento, y empiezas a aventar muchas habladas o críticas o sacas toda tu basura, y después de que pasa todo eso, que viene, ¿no? Toda la vergüenza, todo la culpa, y entonces no, ese que vieron en la fiesta no soy yo. Todo borracho no vale. Sí, borracho no vale, ¿no? Pero sí vale, por supuesto que vale, ¿no? Porque sí es algo que traes reprimido, que sí necesitas hablar, y que únicamente lo único que sabes, lo único como sabes hacerlo, pues es estar en ese estado, ¿no? Sí, de hecho esa es una parte de las
cosas muy importantes en la rehabilitación, porque digamos en el caso del alcohólico, el alcohol sí tiene esa característica de desinhibir y permite sacar muchas cosas reprimidas como enojos, dolores, ¿no? El llanto a veces sale, bueno, algunos hasta le salen en características homosexuales, ¿no? Alcoholizados, porque lo que está reprimiendo se sale más fácilmente con alcohol. Vamos a pensar entonces que si eso solamente tengo la conducta automática de estarlo reprimiendo en mi vida cotidiana y lo lograba liberar a través del consumo de alcohol, una vez que ya no consumo alcohol, ¿de qué manera lo puedo liberar? Así es. Entonces va a empezar a buscar la manera de salir. Y bueno, vamos a decir que en el proceso de abstinencia el alcohólico se vuelve sumamente neurótico, es sumamente hipersensible, se afecta de todo porque tiene mucha necesidad de sacar su frustración, su enojo, pero va a estar buscando la manera de sacarlo, ¿sí? Va a querer liberar eso y va a tener muchos arranques emocionales. Y bueno, que por supuesto que es responsabilidad del mismo alcohólico lo que haga y lo que ocurra con lo que hizo, pero sí debemos saber que va a estar súper alterado. O sea, eso va a estar con una necesidad de que salga exacerbada y que debe estar prevenido para eso, porque sí va a tener muchas reacciones de lo que dejaba primero salir con alcohol o con alguna otra sustancia, ahora sin la sustancia va a salir de otras formas descontrolado. Así es. Eso ahorita me recordó, César, apenas que fuimos a un lugar a que dieras una charla y que están en un grupo de ayuda, ¿no? Que están en contención, en abstinencia, ¿no? Y en aquel momento los usuarios decían que andaban muy iracundos todos contra todos, ¿no? Y que ahí todos se aventaban de habladas y esto, y pues es parte de cómo sale toda esta enfermedad, ¿no? Cómo anda uno intolerante, provocador, iracundo, buscando bronca, haciendo chisme, haciendo toda una revolución con el que se deje, poniéndose, quitándose, o sea, todo esa represión y todo en la abstinencia, pues va a salir de alguna otra manera. Y como adicto no va a salir de la mejor manera, va a salir desbocada y va a salir con la forma de ser conflicto. Entonces sí esa, o bien se va a manifestar cuando uno está en esa represión, también se va a manifestar de forma somática, ¿no? Tu cuerpo va a responder, ¿no? Ansiedades, ¿no? Sudoraciones, en el hecho de estar totalmente en esa abstinencia y ahora sí vivir lo que estabas negando a vivir, en ese momento van a ser unas ansiedades vivenciales, o sea, las vas a sentir totalmente, ¿no? Sí, y este mecanismo, el de la represión, es uno de los más fuertes, ¿no? Porque incluso en la adicción el término se puede entender como lo que no se dice, ¿no? Lo no dicho. Entonces, hablar y exponer lo que siento, lo que pienso, sí me permite otras posibilidades, ¿no? Dentro de la terapia. Pero si no lo hago, sí me impide. Escribirlo también, ¿no? Hablar en la tribuna, ¿no? O en tu terapia o en tu consejería. Tienes que sacarlo de una manera que no te haga daño. Así pero es. Lo tienes que sacar. Y por eso es muy importante trabajar con este mecanismo, ¿no? Y saber que existe, ¿no? Porque sí tengo mucha necesidad de hablar. Y de decir. Que por pena, por orgullo, uno no lo quiere decir y lo disfraza así como no pasa nada, estoy bien. O sé que lo tengo que vivir, ¿no? También esa es como una de las frases que hemos escuchado así como muy entendidos, pero que realmente no estás entendiendo nada, que no es. A veces decimos que cuando decimos es que lo tengo que vivir, ya lo entendí, ¿no? Ya lo acepté, pero es más sano llamarlo de alguna manera, es decir, no lo entiendo, no lo quiero, lo estoy haciendo porque me dicen y estoy enojada y estoy rabiosa y estoy depresiva y porque eso es lo que realmente uno siente dentro del proceso, ¿no? Sí. Porque uno dice, no, es lo que me toca vivir.
cabrón, ¿no? Dices, no es cierto, uno está enojado, está iracundo, está triste, está depresivo, está quejumbroso, está rompiendo cosas porque está lleno de injusticia, se está boicoteando en el trabajo porque no lo quiere, ¿no? Decepcionado. Depresivo. O buscando bronca, ¿no? Sí. Y entonces quizá por no querer hablarlo, surge otro mecanismo, ¿no? Que es el desplazamiento. El desplazamiento nos permite como de alguna manera hacer que lo que no podemos controlar, lo desplazamos a una situación en la que sí podemos, ¿no? Recientemente a mí me pasó que sentí como mucha desorganización, porque hubo un cambio en mi vida. Y entonces empecé a jugar un buen de Tetris. Quería organizar mi vida a través de jugar Tetris, ¿no? Y sí lo estaba notando, ¿no? Yo quiero organizar mi vida y estaba haciendo un buen de Tetris. Pero bueno, también puede pasar en otras circunstancias, ¿no? Como el hecho de pues yo quizá no controlo mi vida en pareja y entonces controlo a todos los que están en mi trabajo, ¿no? Si es que tengo un puesto de mando, ¿no? Así es. O no le puedo gritar a mi mamá, o no le puedo decirle todo lo que siento, pero entonces lo llevo a otra área y ahí donde me hago mi descarga, ¿no? Ahí es donde grito lo que no podía gritar o lo que no puedo gritar en otros lugares, me enojo o ando haciendo otras actitudes, otros actos en otros lugares donde yo me siento como con esa libertad o con esos permisos que quiero, ¿no? Donde en otro lugar no lo puedo hacer. Sí. Sí, no le puedo gritar o tuviera ganas de gritar o descargarme con alguien que no puedo y a lo mejor agarro a mis hijos, ¿no? O a mis ahijados o a mis compañeros del grupo, los quiero fastidiar, que es una forma de desplazarlo, ¿no? Uh-huh. A otra situación, otro lugar en el cual yo me siento con mayor capacidad. Una de las formas muy comunes de este desplazamiento es lo que actualmente conocemos como somatización. Uh-huh. Desplazar un problema emocional o psicológico a mi cuerpo. Para mí va a ser más aceptable, va a ser más fácil para mí manejar una enfermedad física que me duele, que me torcí, que me enfermé de tal cosa, que llegar al punto de enloquecerme, o sentir que estoy perdiendo el control de mí mismo, de mi mente. Entonces yo prefiero accidentarme o enfermarme que enloquecerme, o sea, perder el control de mi mente. Y entonces llego a desplazar un conflicto emocional y psicológico y desarrollar alguna enfermedad, ¿no? Entonces eso también es un desplazamiento. Es mucho, por ejemplo, el quererle hacerle daño, tener un deseo de hacerle daño al otro, pero mejor me daño a mi estómago, ¿no? Puede ser una forma. O no poder hacerlo, pero entonces de tanta represión, de tanta... porque eso genera, yo me imagino como mucha energía atorada en tu cuerpo, que esta es como una olla express que empieza a reventar, empieza a colapsar ciertas partes de tu cuerpo, ¿no? Sí, y bueno, y con se puede parecer mucho o lo podemos confundir con el más famoso ahorita, que es la proyección, ¿no? Oh, ya todos no te están proyectes. diciendo. No te proyectes. Sí, pero la proyección es un poquito diferente. Es el hecho de que yo no quiero ver un defecto que tengo en mí y entonces lo veo en el otro, ¿no? Y trato de explicar que el otro es el que tiene el problema y no yo, ¿no? Así como decir, no, es que esta persona me hace muchas caras. Eso llega en un momento a ser divertido porque yo siento que con ese tipo de quejas del otro, mi maestro se ha dado unas divertidas impresionantes, porque yo voy con toda mi queja, describo al otro cómo es y le hace así, me dijo esto y es más su cara y me harta y ya me tiene hasta el gorro y esto y lo otro y lo otro y lo otro y nada más. Yo he visto a mi marido cómo se retuerce así de la risa. Yo dije, ¿por qué, no? Y entonces, pues, proyección, ¿no? Soy igualito a del que me quejo, o bien, o quiero ser también como él.
también, ¿no? Sí. Sí, hay algo importante. Si nosotros sí podemos ver el error, el defecto en otra persona. O sea, sí me puedo dar cuenta de eso. Pero es como si yo fuera por la calle, veo una persona que vive en situación de calle, yo me puedo dar cuenta de que vive así. Y entonces digo, bueno, pues es una situación que a mí no me gustaría vivir, pero solamente hasta ahí, no tendrá que generar una reacción distinta en mí. Yo veo un error o un defecto en una persona, pero solo eso. Sin embargo, cuando yo veo un error, un defecto en otra persona, y ese defecto a mí me pone mal, me enferma, me fastidia, me ofende, entonces esa ya es una reacción exagerada. Eso ya es algo que está fuera de lugar, ya no es congruente. Pues está bien que lo notes, pero ¿por qué tienes esa reacción? Entonces, cuando yo tengo esa reacción de ofensa, de incomodidad, de malestar por el error o el defecto que yo veo en otra persona, no es que yo sea alguien muy correcto o con sentido común y diga, pues es que está mal lo que hace el otro. El problema es que es algo que yo rechazo. Y si lo rechazo en otro es porque también lo rechazo en mí. Entonces es una proyección. Perdón. Eso es una proyección, ¿sí? Se puede identificar muy fácil, como lo decíamos en la renegación, que la reacción es muy exagerada para lo que uno está diciendo que es el problema. Entonces ahí nos damos cuenta, como lo dice este dicho tan famoso, si te choca, te checa, ¿no? O sea, si te ofende, si te afecta, si te enferma, es porque tú eres así y entonces no quieres aceptarlo, o sea, no quieres darte cuenta de eso. Sí, como los compañeros de trabajo que hacen algo y te los cargas, ¿no? Te los cargas, o sea, ya te está afectando. Ya te está afectando porque te los llevas a la hora del almuerzo, te los llevas a la hora de la salida, los traes en el trayecto del trabajo a tu casa. O sea, te los llevas, quiero decir que esto que hicieron, el evento, la palabra, el acto, te trae tanta incomodidad que te cuesta mucho soltarlo, ¿no? Que estás aquí y quejando y ay, no, y de veras, y cuando hizo esto, híjole, yo sentí que quería responderle, y a veces no es algo que te están haciendo a ti, es algo, su forma de ser. Dicen, ay, es que yo no lo soporto, yo nada más de verlo, ay, no lo soporto, ¿no? Y a veces son cosas que ni siquiera son actos directamente a ti, sino nada más ves a la persona y te genera rechazo, te genera incomodidad. Entonces dices, si es algo que te está chocando, sí, chécale, porque por algo le tomas mucha atención, porque eso es tomarle mucha atención, ¿no? Como la mamá que se ofende porque la novia del hijo está controlándolo y manipulándolo, ¿no? El hijo está bien feliz. Entonces, ¿por qué te ofende tanto? Pues él está contento, ¿no? Ajá, pues tiene una mamá. ¿Sabe cómo convivir con esas personas? Ya está compitiendo, ¿no? Con la nuera. Ajá. Sí, son como procesos muy evidentes. Él solo se sabe relacionar con mujeres como su madre, ¿no? Así lo enseñaste. Entonces, si te ofende mucho cómo hace la nuera, pues, y el hijo está hasta contento, pues entonces no es problema del hijo ni de la nuera, ¿no? Pero así lo hacemos constantemente con mucha gente a nuestro alrededor. Y del papá con el yerno también, de ese lado, ¿no? No nada más ahí. Sí. Yo, por ejemplo, en algún momento dije, no, es que me molestan mucho los gestos, ¿no? Y cuando me dijeron, ¿tú también haces gestos? Yo dije, no. yo pura tranquilidad. Sí, es difícil. En algún momento me caché de unas formas que tenía mi familia, mi mamá, y yo decía, ay, hasta la critiqué, ¿no? Ay, no me harta así, ¿no? Ya, para no entrar en detalles, pero yo no lo vi, alguien me hizo favor de decirme, así eres igualita. Ay, sentí así que me recorrió algo, pero no porque, en ese momento no porque lo aceptara, sino porque me hacen ese comentario, viene la ofensa. Y mecanismo de defensa, ay, no, ¿cómo crees? No, yo no soy así. Y me decían, mira, así, como que no, y entonces yo estaba terca, entre más
negaba la situación o cómo yo era más negaba la forma, más evidenciaba esa forma, ¿no? Porque uno, lo que decía César hace un rato, ¿no? Quiere quitarse eso, lo niega en uno, ¿no? Y entonces poderlo aceptar, y dices, no, no, pero cuando uno ya lo acepta, yo la verdad es que tardé mucho tiempo para poder ver ese tipo de cosas, y otras todavía las niego, porque no puedo decir que ya acepto todas, sería una mentira, pero cuando uno empieza a aceptar, hay como una liberación, ¿no? Así de bueno, sí soy ese, sí soy, y hasta decimos sí soy, ¿no? Hasta por ahí los memes están a la orden diciendo sí soy, ¿no? Pero sí, realmente sí te la crees que sí eres ese, porque a veces no te rindes, ¿no? Sí. Continuando con los dichos, ¿no? El de te choca, te checa para entender a la proyección. Tengo el otro, el de si no puedes contra el enemigo, únetele, ¿no? con la introyección, y esto lo ocupan mucho los niños, ¿no? Cuando están aprendiendo, pues, cómo la forma en la que está estructurada su familia, ¿no? Quizá en algún momento el niño dice, no, yo no quiero hacer eso, ¿no? Pero si no lo hacen, les va a generar más problema, ¿no? Por ejemplo, las familias que son muy limpias, exageradamente, ¿no? Y si el niño no aprende exageradamente y neuróticamente como su familia, pues va a sufrir. Entonces, pues se vuelve neuróticamente limpio también. ¿Sí? Ese es otro mecanismo, el de la introyección. ¿Ustedes qué aprendieron de niños? Contesten en los comentarios. Okay. Sí, bien. Las formas que yo veo, que yo no soy así, no las comparto, incluso me genera una presión, un estrés, entonces yo voy a terminar haciendo las partes de mí, y entonces ya no sentir que me están presionando, obligando, que está chocando conmigo. Ahora yo digo que a mí me importa ser de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y este mecanismo es uno de los más importantes en el proceso de rehabilitación, porque así mismo como cuando uno es niño necesita de esos mecanismos para ir formando una personalidad y encontrar herramientas o maneras de relacionarse socialmente, si ustedes quieren enfermas y neuróticas, pero que son una base, eso le va a permitir sobrevivir, y más adelante entonces ya tienen la responsabilidad de quedarse con eso o hacer algo por cambiarlo. Pero de igual manera en la rehabilitación, el usuario, el paciente, el adicto, pues sí va a copiar, ¿no? Como lo llegó a decir anteriormente Maribel, sí va a copiar muchas características de su padrino o de las personas que de alguna manera son hermanos mayores, por decirlo así, espiritualmente, o que en el programa llevan más tiempo y han podido entender algunas cosas. Entonces yo mucho de eso los voy a copiar. Y es completamente válido, o sea, los voy a copiar y con eso voy a comenzar. Más adelante voy a ir formando pues mi propia personalidad, estilo, mis propias respuestas, pero inicialmente voy a tener que utilizarlos como una muletilla para a partir de eso poder yo seguir avanzando en el proceso. Entonces el que está muy resistente y muy necio y dice no, yo no quiero, y criticándolos a todos y alejándose de todos, entonces le va a costar mucho más trabajo ir entendiendo cosas. El que dice, ok, me voy a pegar a esta persona, a este padrino, a este guía, me va a ayudar, me va a ayudar incluso que vaya generando cierta idealización o cierta admiración por la persona, porque entonces yo voy a tratar de copiar muchas de sus formas, y eso me va a dar muchas respuestas o me va a dar un punto de partida para mi propio desarrollo. Entonces no tiene nada de malo eso. Incluso hay quien dice, no, pues copió, ya te quieres parecer a tu maestro. Pues sí, o sea, de hecho sí. Si estamos rehabilitándonos, va a ser igual que el proceso de aprendizaje desde chico. Entonces el niño primero va a copiar a sus padres y después va a desarrollar su propia personalidad. Asimismo, el paciente, el adicto, inicialmente va a copiar cosas de sus maestros y posteriormente va a ir desarrollando su propia forma, pero tiene que comenzar con algo así. Ya copiamos a la mamá y no nos resultó. Ya copiamos neurótica y toda trágica. A los cuates, ¿no? Ya imité a mi papá, y mi papá pues está en situaciones complicadas, en la cárcel, o ya está muerto, etcétera, ¿no? O ya copié a los cuates y tampoco me resultó, este es mi resultado. Entonces dices, bueno,
pues yo creo que el maestro que ya lleva un rato de trabajo, ajá, y que conoce la enfermedad y que ya dio los pasos necesarios y ya entra por un proceso con resultados diferentes, pues yo creo que sería como la muletilla, como decía César, ideal para poder aprender otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces sí es necesario poderse agarrar de alguien, de un maestro, de alguien que ya tiene un proceso, y que además los resultados, o sea, el proceso es que los resultados se vean, ¿no? No es el tiempo, porque a veces decimos, no, es que el padrino tiene 20 años, 30 años, 40 años y ya sin beber. No, es el que lleva proceso y el que tiene resultados diferentes que son evidentes, ¿no? Entonces si ya pasó por un proceso, sabe el camino, sabe los baches, sabe las recaídas, sabe las ganas de irse y se sabe que se ha aferrado, o sea, todo ese proceso lo sabe, entonces es el ideal para poderme agarrar. Si ya tengo la habilidad de copiar, pues hay que usarla, ¿no? Ya copié que me pinte el pelo, ya copié que me tatué hasta la cara para que se note, ¿no? Copié lo adicto, lo ratero, lo mañoso, lo mentiroso, ya copié un montón de cosas. ¿Por qué no voy a copiar algo que me beneficie? Lo neurótica, lo controladora, lo celosa, lo arrastrada, ya copié que no tengo carácter y que vivo para los demás, ya copié de que todo mi sueldo lo gastaba en el otro, o sea, ya hice pero no muchas copio cosas. al que trabaja. No copiaste al que trabaja. Entonces, ahora hay que copiar al trabajador. Al que se esfuerza, ¿no? Así. Al que renuncia, al que ha renunciado incluso hasta la familia, ¿no? Y ha hecho otras cosas, ¿no? Entonces, sí, cierto, sí hay de dónde. Y en ese proceso, hablando del proceso, va a haber personas que traen ese mecanismo de defensa y que van a querer rescatarte de esa nueva vida, ¿no? Que a veces es la propia familia, que te dicen, ay, pues ya no tienes papás, ya adoptaste a tu nuevo papá, a tu maestro, ¿no? Y te quieren hacerte sentir mal con ese comentario así como, pues ya tienes a tu nuevo guía, tu nueva familia que es tu grupo. Pues sí es así, ¿no? Y vas a tener que tomar decisiones diferentes. Okay. Y bueno, nos quedamos cortos, ya nos quedan algunos pocos minutos, pero hay que hablar de un último mecanismo de defensa que es uno de los más sanos, se llama sublimación, ¿sí? Y es saber reconocer un defecto que en la sociedad se nota como inmoral, pero hacer algo útil con esto, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos, ¿no? ¿Qué somos los psicólogos? Bien ¿Qué defecto tenemos? Queremos ayudar a la gente. Ajá. Y cuéntame más. Sí. No, sí, hay siempre hay un deseo perverso que cada persona tiene uno o varios y muchas veces eso es lo que nos sirve para pelear en la vida, pues, ¿no? Entonces muchas de las profesiones van a estar basadas en ese deseo perverso, así mismo como mi propia rehabilitación. Uh-huh. Entonces vamos a decir, si yo siempre me he querido enterar de la vida de todos, ¿no? Como dicen, vivo del chisme, ¿no? Me encanta conocer la información y los detalles de la vida de todo el mundo. Pues a lo mejor moralmente eso no es muy aceptado, no es algo a lo que yo pueda decir, ay, me voy a dedicar a enterarme de la vida de todos, pero sí puedo decir, me voy a dedicar a ser psicólogo. Y además eso es algo importante, porque si no me gustara enterarme, entonces yo no podría ser un buen psicólogo. Me tiene que gustar, interesar y decir, a ver, pero platícame, y cómo le hiciste, y qué cara puso, y por qué crees que lo haya hecho. Entonces, todo eso es necesario y es útil. Está justificado porque me beneficia a mí, porque me da trabajo, y beneficia a un montón de gente a la que viene a consulta. Entonces, por eso se dice que es uno de los más saludables, porque aunque es una deformación, es una cierta perversión que hay en cada uno de nosotros, me va a servir de una manera útil y productiva y provechosa. Entonces, de cierta manera, yo voy a iniciar mi tratamiento, mi rehabilitación, también por un deseo perverso. A lo mejor yo nada más quiero ir al grupo, nada más para taparle el ojo a los de mi casa y decir que ya le estoy echando ganas, pero en realidad yo no tengo una intención real de cambiar. Pero al estar haciendo eso,
abro la oportunidad de que a lo mejor algo me caiga dentro de las juntas, ¿no? Y entonces ese puede ser el inicio de un trabajo de cambio. Entonces voy a necesitar a veces esos deseos, y de esos me voy a valer. Hay gente que se vuelve maravillosa organizadora, ¿no? Porque es bien controladora y bien obsesiva, y es útil, es funcional. Entonces eso puede ser un punto de partida. A lo mejor ya después ya tengo que darme cuenta de que hay cosas que no tengo que estar controlando y organizando. Entonces ahí ya voy a empezar a tener que ponerme ciertos frenos, pero en muchas cosas eso me va a ser muy útil. Y es válido que lo ocupemos. Es como cuando te hacen un test para saber para qué puesto estás hecho, ¿no? Con tu defecto, bueno, como decías, estas personas obsesivas, ¿no? Obsesivas para la organización, para la limpieza, tienen un lugar específico donde eso puede ser muy funcional. Así es. ¿No? Muy, muy funcional. Entonces, que ya de todo lo que traes, eso sirva para algo, ¿no? Sí. Ajá. Y además en la naturaleza es algo básico, ¿no? Todos los seres vivos tenemos una función importante, ¿no? Y si nosotros logramos considerar nuestros deseos dentro de la función que voy a ocupar o en la que voy a ocupar mi vida, con la que voy a hacer servicio, pues qué maravilla, ¿no? Ahí como que ya pude, pues de alguna manera, encajar, estabilizarme psicológicamente, ¿no? O sea, la persona que le gusta la sangre, pues puede ser un gran carnicero que apoya la alimentación del mundo, o un gran cirujano, ¿no? Sí, Realmente. entonces es parte del proceso de aprender a vivir con lo que yo soy. O sea, a lo mejor es parte de un proceso, pero sí, me va a servir. Y la verdad es que el adicto, sí necesitamos como adictos sentirnos útiles, capaces, formar parte de algo, y va a ser así, va a ser Y con que eso. sea provechoso para trabajar mi defecto y también para dar servicio, pues Así es. dándole ya otro significado, ¿no? Ujú. No servirme de lo demás, sino dar servicio para mi propia rehabilitación. Entonces darle una vuelta o darle otra interpretación, que sí, mi defecto lo tengo que trabajar, pero que también puede servir, claro, con la ayuda de mi maestro, con la orientación de qué manera me puede servir todo lo que soy, para poder rehabilitarme. Entonces, sin lugar a duda, pues esos mecanismos de defensas sí son útiles siempre y cuando yo no los ocupe para la represión, para negar lo que siento, para negar lo que soy o negar lo que yo quiero, ¿no? Nada, para el desconocimiento de mí mismo, Así ¿no? es. Es al contrario. Y pues bueno, realmente ahorita pues el tiempo se nos termina. Yo como siempre estoy muy agradecido, muy contento de estar aquí en este espacio con ustedes, con mis compañeras. Yo me despido, soy el psicólogo César Nogués, viniendo aquí de parte de UNICEF Iztapalapa, recordándoles como siempre que temas como los pueden aprender en un estudio formal, un estudio profesional, del conocimiento de uno mismo, acá en la universidad, con lo que es psicología, también hay pedagogía que habla del desarrollo, administración de empresas, si queremos llevar un proceso, un proyecto, derecho, contabilidad. Tenemos estas licenciaturas y bueno, como siempre recordando que toda la gente que está aquí en Alabanet y que quiere hacer algo, que quiere aprovechar este impulso y continuar con sus estudios y con su desarrollo personal, de esta manera, pues bueno, tiene un 20% de descuento en sus colegiaturas de toda su licenciatura. Y bueno, yo me despido, les agradezco mucho, César Nogués, y Bueno, yo estoy muy contenta, ¿no?, de venir de Iztapalapa para todo el mundo, de UNICEF Iztapalapa, y de compartir aquí con mis compañeros y el espacio que nos brinda Alabanet para compartir información que además nos gusta, ¿no? Y es parte de, quizá de nuestra enfermedad, pero que la utilizamos para servicio. Estoy Así muy es. contenta. Yo, por mi parte, agradezco mucho a Alabanet por estos espacios. Efectivamente, el tiempo es corto y el tema es muy amplio. Podríamos dar muchísimos ejemplos de lo que se maneja en el mecanismo de defensa, pero es más, si ustedes quieren una segunda parte, pues ahí está la cajita de comentarios para que ustedes puedan pedirlo si es necesario algún tema que les gustaría ampliarlo. También contamos con nuestros diplomados donde también hablamos de todos estos temas con mucho más
más tiempo y muchos más ejemplos, y que también los manejamos en UNICEF Iztapalapa, así como todas las licenciaturas que acaba de mencionar mi compañero César, y también el bachillerato. O sea, el bachillerato, no dejes pasar más tiempo. Si te quedaste trunco en tu desarrollo académico, bueno, UNICEF Iztapalapa también está dando ese servicio. Y también mencionar que también estamos como clínica, también damos terapia psicológica. Y pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto